Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente ando por acá ya con la presentación de estas videosesiones, ¿no? Vamos a empezar entonces como primer tema, el tema de Egipto, y pues vamos a ver varios aspectos relevantes, significativos que desde mi punto de vista es importante conocer, ¿no? Bueno, que nada, primero ubicar dónde está Egipto, conocer, saber que está en la delta del río Nilo, ubicado en el noreste de África, en una situación muy privilegiada, pues por las características ambientales, climáticas y sobre todo por esta idea del río, ¿no? Que va a dotar de mucho desarrollo en torno a la agricultura, que va a desembocar y que va a generar muchos adelantos, sobre todo tecnológicos, un comercio importante que va a generar riqueza, en fin, varios aspectos. Lo que es la civilización como tal, los asentamientos que le van a dar forma a la civilización se empiezan a gestar por el año del 4000 antes de Cristo. Posteriormente, ya más adelante, cuando ya se desarrollan adelantos como la agricultura, la escritura, en fin, ciertos componentes que le dan forma a una civilización, se van a conformar las grandes civilizaciones, ¿no? Pero los primeros asentamientos se generan en torno a este año, ¿no? Y saber, conocer que la civilización de Egipto, pudiéramos catalogarla como la civilización más importante de la historia, ¿no? Por todo lo que nos ha aportado. Como les decía yo, en el 4000 se forman los primeros asentamientos, pero no es hasta el año 3150 que ya podemos hablar de civilizaciones, ¿no? Se unifica el Bajo y el Alto Egipto. El Bajo Egipto es aquel que está a nivel de mar, el Alto Egipto en la parte alta, como su nombre lo dice, ¿no? En el 2000, en el 3150 entonces se unifican estas dos grandes ciudades. En el 2700 ya podemos hablar del Imperio Antiguo, en el 2050 del Imperio Medio y en el 1550 del Imperio Nuevo, ¿no? Son digamos que las etapas más relevantes. En estos años se le da comienzo a cada una de esas etapas, ¿no? ¿De qué vamos a hablar en este primer video? De lo que tiene que ver con estos grandes temas, vivienda, templo y sepulcro. Pero en este primer video yo les voy a platicar un poquito acerca de lo que es la vivienda, ¿no? Bueno, antes de adentrarnos en lo que es la vivienda, hablar en términos generales de lo que es la arquitectura y de los aspectos más relevantes y significativos. Hay cuatro principios que tienen que ver con la arquitectura en Egipto. La eternidad, el hecho de ser adintelada, el que manifiesta estabilidad y su relación con la naturaleza. Eternidad, ¿por qué? Pues por ese deseo de labrar obras eternas, ¿no? Se creía obviamente que a través de la muerte, una vez que moría, por ejemplo, un faraón, podía trascender hacia la eternidad. Entonces, en ese sentido, la arquitectura en torno al faraón tenía que tener estas características, ¿no? ¿Cómo se manifestaba la eternidad? A través del volumen, la pesadez y la masa, ¿no? Los materiales constructivos como la piedra, ¿no? Un material que va a ser eterno, básicamente. Estabilidad, el principio de la estabilidad lo vamos a ver mucho por lo general a través de muros extraordinariamente gruesos, ¿no? Obviamente un muro grueso te genera mayor estabilidad que aquel delgado, y que a menudo son de forma de talud, ¿no? El talud es precisamente para generar estabilidad, ¿no? Entonces es otro de los principios importantes. El hecho de ser adintelada en la arquitectura, ya ustedes saben lo que es un dintel, que no es otra cosa que dos elementos verticales que sustentan un elemento horizontal en la parte de arriba. Como la imagen se observa, esa es la arquitectura dintelada y pues básicamente la arquitectura de los templos tiene que ver con estas características, ¿no? Este principio importante de ser adintelado. La relación con la naturaleza, otro gran principio, ¿no? Y cómo se reflejaba a través de las importantes decoraciones en columnas, en templos, en paredes, en muros, ¿no? Esa relación con flores, con plantas, con animales que se van a ver reflejadas en la decoración, como les comento. Entonces son cuatro principios importantes de lo que es la arquitectura en Egipto. Ahora, para comenzar a hablar de Egipto es importante darle, digamos que, un punto relevante en la historia al primer gran faraón, que fue Menes. Este faraón que unifica el Alto con el Bajo Egipto. ¿Por qué es importante? Porque Menes, si bien no trascendió por monumentos, por pirámides, por templos, él trasciende por un hecho significativo. Él construye en la época en la que él gobierna un dique, que no es otra cosa que una especie de represa, ¿no?
Hay que ubicarnos que en Egipto, en ciertas temporadas, el río se desbordaba, entonces se inundaban las casas, sobre todo aquellas que estaban en la riviera. Entonces, Menes, al saber de esto, crea un dique que le da forma o que, digamos, que configura a su ciudad, una pequeña ciudad, obviamente. Entonces, con esto, cuando crecía el río, pues no se inundaba, o sea, ya funcionaba como una barrera ese dique. Este dique, obviamente, para poderse construir, debió haber sido una obra colosal, muy grande. Y para esa época, pues fue algo muy importante. Esa idea de una arquitectura pesada, esa idea de una arquitectura importante, descomunal, y quien la comienza con la construcción de este dique va a ser Menes, el primer gran faraón. Y los demás faraones que le siguen a él con ese afán de lograr trascender y dejar un legado importante, pues van a buscar, ahora sí que su referencia, Menes teniéndolo como referencia, pues va a ser algo muy difícil de vencer en este sentido de construir una obra magna. Por eso es que las obras en Egipto van a tener esta característica de que van a ser magnas, importantes, imponentes, ¿no? Porque tenían referentes atrás. El faraón que está ahorita tenía un referente atrás que ya traía un legado importante. Y entonces el que seguía ahora tenía que trascender más que el anterior y así. Por eso es que la arquitectura llegó a tener esta connotación importante, ¿no? Les traigo un pequeño video en torno a esta construcción del dique para que ustedes se den cuenta más o menos de esta importante monumentalidad que tuvo este importante hecho, esta construcción, ¿no? Comienzos del verano, año 3000 antes de Cristo. Empiezan a formarse nubes sobre las tierras altas de Etiopía, a 1200 kilómetros al sur de la frontera egipcia. Poco después, la llovizna se convierte en torrente y los arroyos se despiertan con una violenta crecida de agua, removiendo el cieno de color sangre, quemado por el sol del este de África. Más adelante, estas corrientes se combinan para formar el Nilo Azul, que discurre durante 1300 kilómetros hasta desembocar en su río hermano, el Nilo Blanco, en Sudán. Unidos, discurrirán hacia el norte como el Nilo propiamente dicho, un río en el centro de una civilización en desarrollo. A finales de julio, el Nilo se desborda y ocupa todo el valle, inundando todo a su paso. Durante 1000 kilómetros desde el sur de Egipto hasta el mar Mediterráneo, arrasa pueblos ribereños y miles de personas se quedan sin hogar. En Egipto, la crecida es un hecho anual, pero una devastación a tal escala es inconcebible. Mientras la inundación arrasa todos los rincones de Egipto, su nueva capital, Menfis, permanece intacta gracias al enorme dique de 15 metros que la rodea. El primer dique de contención de la historia conocida. El artífice del mismo y de la ciudad que protege es Menes, el primer faraón de la primera dinastía. Es un guerrero con una gran pasión por la construcción, y su ejército acaba de unir el Alto y el Bajo Egipto en un gran reino. En Menfis, Menes impondría su voluntad sobre la madre naturaleza con la ayuda de una innovadora tecnología. Hoy, el dique construido por Menes es historia. Pero al este de Menfis perdura otro. Conocido como Sad al-Kafara y fechado en el 2700 a.C., estas ruinas nos dan una idea de las técnicas de construcción de los primeros ingenieros egipcios. Consistía en dos enormes muros de piedra de 10 metros de altura, 4 menos que el dique de Menes. Cada muro medía 25 metros de grosor en su base y 12 en la parte superior. Tierra y piedras sueltas llenaban el espacio intermedio.
Hubo que extraer y transportar 100.000 toneladas de piedra para construirla, y aún más para la de Menes. Hace 5.000 años, un proyecto de esta magnitud habría requerido un trabajo y esfuerzo incalculables. Mientras que el dique de Menes duró milenios, las pruebas arqueológicas sugieren que la presa de Sad al-Kafara fue un fracaso monumental. Hoy hay una brecha de 33 metros de ancho en el centro, lo que sugiere que se rompió debido, en parte, a la presión del agua que tendría que haber contenido. Para los primeros ingenieros egipcios, pioneros en proyectos novedosos, los desastres estructurales formaban parte de la curva de aprendizaje. El misterioso faraón Menes fue una figura clave en la transición de Egipto de una coalición tribal de agricultores a una superpotencia regional. Su reinado pudo haber durado 62 años. Terminó de forma abrupta cuando fue atacado por un hipopótamo mientras cazaba. Pero el dique que construyó sobrevivió al último faraón. Fue la piedra angular del legado de construcciones egipcias, un logro que impulsaría a generaciones de faraones a intentar proyectos más grandes y audaces. Bueno, pues básicamente esa es en sí la trascendencia de Menes, ¿no? Con esta idea de una arquitectura pesada, descomunal y con mucha fuerza que se requería precisamente para construir un dique de estas dimensiones. Imagínense con ese legado, pues los posteriores faraones tenían algo atrás muy importante por superar, ¿no? Bueno, ahora sí, adentrándonos un poquito ya a lo que tiene que ver con la vivienda, ya vimos en términos generales esos principios de la arquitectura, pero ahora hablar de vivienda. Hablar de vivienda es algo muy interesante en Egipto. Este ejemplo que les vengo a traer yo aquí, que está en las imágenes, es una maqueta de Deir el Medina, un pequeño poblado que se construyó en la necrópolis de Tebas, en la dinastía 18. ¿Qué es lo que pasaba? Que luego los faraones, cuando estaban construyendo sus tumbas, sus pirámides o sus mastabas, lo que fuera, cuando ya habían decidido qué construir, juntaban primero que nada la mano de obra, que no era otra cosa que los esclavos, y les fundaban ahí pequeños barrios, ¿no? Para que se constituyeran ahí. Y en esos lugares, pues, es donde se desarrollaban las viviendas. ¿Qué características tenían las viviendas? Bueno, había calles y sobre esas calles, las que estaban pegadas a la calle, alineadas a la calle, eran las viviendas de mayor rango, de mayor importancia. Las que estaban atrás de menor y las últimas eran, digamos, que las destinadas a los esclavos. La zonificación al interior de una vivienda era muy similar a las viviendas que tenemos hoy, una zona privada, una zona pública y una zona semipública, ¿no? Entendiéndose como una zona privada, pues las recámaras, una zona pública como la sala, por así decirlo, ¿no? Estas zonificaciones pues son similares y lo vamos a ver ahorita en un pequeño video que les voy a mostrar más adelante. En varias viviendas el espacio central, la estancia, era más alta, ¿no? Porque era de mayor relevancia. Los dormitorios y la cocina a menudo se encontraban al fondo, ¿no? Como algo ya muy reservado a los dueños de la vivienda. Y además una característica que tenían es que existía una escalera. ¿Por qué? Porque eran viviendas de un solo nivel. Había también de dos niveles, pero muchas, la mayoría, sobre todo las destinadas a la mayor cantidad de personas, eran de un solo nivel. Y en la parte de la azotea podían tener una terracita con una pequeña sombra, donde incluso por las noches podían llegar a dormirse, ¿no? No olvidemos que en Egipto hace mucho calor. Y entonces, en algunas ocasiones, cuando la temperatura era importante, pues se iban a la azotea y dormían ahí, ¿no?
más o menos para que nos demos una idea de lo que era una vivienda. Por ejemplo, en este caso, esta es una vivienda destinada a la nobleza. Entraban por aquí y había una pequeña estancia que les daba la bienvenida, que a menudo es donde se ubicaba un altar. Después llegaban a una sala, una estancia, como les comento, más alta. Y al final ya estaba la recámara y el espacio destinado a la cocina, ¿no? Una escalinata que te llevaba a una terraza en la parte alta donde podían estar ahí las personas. Esta, digamos que era una vivienda destinada a la nobleza y se observa por la alta decoración, estas características con esta columna, en fin, este hecho de que fuera más elevada la estancia, son características de la vivienda destinada a la nobleza. Y ahorita vamos a ver aquella otra que no es destinada a la nobleza, sino a lo mejor al grueso de la población, que tiene ciertos cambios, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es el material con el que se construye mayormente? Pues es el adobe cocido al sol solamente, no el ladrillo como lo conocemos. Es una arquitectura bioclimática adaptada al medio, hace más calor afuera que adentro, ¿no? Cuando hace más frío afuera que adentro, entonces se adapta al medio. La cubierta a menudo era elaborada a base de gavillas de cañizo o carrizo y se le ponía una argamasa de tierra, mezcla de tierra, y así era como se construía. Las viviendas destinadas, por ejemplo, a la nobleza, sí se utilizaba madera, vigas de madera, ¿no? Las puertas, columnas y marcos de ventanas eran también de madera. El tamaño de las viviendas era pequeño, a pesar de que fueran para de estas familias adineradas, no eran tan grandes. A menudo eran de 5 por 15 o de 5 por 10, por ejemplo, como en esta fotografía que yo les traigo. Esta es una vivienda destinada ya a las familias ya de escasos recursos, que ya no tiene una estancia más alta, y en este caso solamente son dos espacios de habitar, una pequeña estancia y una recámara. La cocina a menudo estaba por fuera, la escalinata sí se conserva, esta terracita en la planta alta, en la azotea, por así decirlo, ¿no? Muchas de las tareas se realizaban al aire libre, ¿no? El hecho de cocinar, el hecho de pernoctar, patio, en fin, muchas tareas. Y solamente se destinaba el hecho de vivir, el hecho de dormir al espacio interior, ¿no? Aquí les tengo también a traer un pequeño video en torno de lo que es una vivienda, ¿no? Una simulación de cómo fue. Observen el patio, ¿no? Cómo se pueden hacer varias actividades, los espacios, la terraza. Está muy interesante, se ve, ¿no? El espacio ahí como para estar ahí en época de calor. Hoy en día se llamaría el roof garden, ¿no? En una casa. Muros gruesos, pocas ventanas, para ventilación básicamente más que para iluminación. Un aljibe por la parte de arriba para acumular el agua, esa terracita techada también para cocinar, se cocinaba a menudo afuera, el fogón estaba afuera, ¿no? Básicamente eran las características. Este es el jeroglífico, ¿no? Que básicamente manifestaba lo que era una vivienda. Cuando veíamos de esta forma, en los jeroglíficos se refería a lo que es una vivienda, ¿no? Bueno, el texto aquí nos dice que cuando hablamos de casa nos referimos a una idea antropológica de una casa social, ¿no? No nada más el hecho de vivir, sino de relacionarse. Obviamente cada vivienda tenía diferentes, no eran las mismas, cada una tenía algún aspecto diferente, ¿no?
pero hay elementos como que muy básicos, el patio, la cocina por fuera, la terraza, eso se repite, ¿no? La mayoría de las personas vivían en pequeñas casas, como lo dice aquí el texto, ¿no? Como esta que se muestra, construida de bloques, en este caso de adobe y madera también se incorporaba, ¿no? Aunque no mucha, pero sí se incorporaba madera. En las temporadas calientes, nos dice aquí el texto, la gente dormía en la parte alta, en la parte de la azotea, para aprovechar precisamente las ráfagas de viento, ¿no? Que llegaban a desarrollarse. Al interior la verdad es que había muy pocos muebles, casi no existían muebles, básicamente eran espacios para estar o para dormir, ¿no? Básicamente, son muy sencillos en ese sentido. Y en la parte de frente, como nos comenta aquí el texto, pues existían los espacios para cocinar o para trabajar, estaban los braseros para cocinar, ¿no? También había animales, domesticaban animales que se encontraban en la parte de enfrente. Pues básicamente, ¿no? Bueno, regresamos a la presentación. Déjenme ubicarme nuevamente porque me vuelvo a regresar al inicio. Pues nada más recapitular estas características de la vivienda adobe, que es elaborada a base de tierra, dónde se construía o cómo se construía el adobe, cómo se hacía el adobe, precisamente aprovechar en las rivieras ese lodo que se generaba y con ese lodo mezclado con paja se podían hacer los bloques de adobe. Arquitectura sencilla, formas regulares, pocos espacios, adaptada al medio, utilizaban las azoteas, en fin, son características de lo que es la vivienda que se utilizaba en las civilizaciones egipcias, en Egipto más bien, ¿no? Bueno, pues básicamente este es el primer tema que vamos a ver ahorita. En un siguiente tema les estaré platicando en torno a lo que son los templos y los sepulcros, ¿no? Bueno, por ahora sería todo. Les agradezco su atención y bueno, estamos al pendiente en un siguiente video. Hasta luego.